Bienvenidos a Matemática número 9. Gracias por los nuevos suscriptos que me están siguiendo. Y bueno, creo que no se van a perder nada de todo lo que estamos viendo. Y si se lo pierden, no importa, lo ven en otro momento en diferido. La cuestión es la siguiente: seguir apostando al razonamiento. El razonamiento de problemas que no son habituales en un secundario, pero sí son frecuentes en una universidad. Es importante aprender a razonar. Estamos todavía trabajando con el conjunto de los números naturales y fíjense que con podríamos decir, uno de los mínimos conjuntos en el cual se estudian estructuras algebraicas, se pueden hacer infinitas cosas. Recién empezamos con los naturales, imagínense, cuando sigamos con enteros, racionales, reales en general, complejos, ¿no? Cuanto mayor sea el zoológico de números, como siempre digo, mayor cantidad de virtudes, de propiedades hay para poder mencionar, y obviamente definiciones y axiomas que nos van a ayudar, conjuntamente con ciertas propiedades, a hacer demostraciones matemáticas, a saber razonar paso a paso cómo llegar eventualmente a un razonamiento, a un argumento, así, validar obviamente una proposición, validar un teorema. Y la única forma es usando axiomas, definiciones y propiedades, haciendo toda una serie de pasos algebraicos, poder llegar a la conclusión que va a ser la tesis de mi demostración. Acuérdense que, bueno, ahora lo voy a decir, ya creo que lo habré mencionado, que cualquier teorema, cualquier proposición, este, bueno, sí, se demuestra a través de axiomas y definiciones y algunas otras propiedades también, pero consiste en un argumento lógico donde contiene lo que es la hipótesis y contiene lo que es la tesis. La hipótesis es el antecedente de la proposición y la tesis es el consecuente o la conclusión de mi teorema. O sea, hipótesis implica tesis. O sea, la hipótesis sería la condición suficiente como para que se cumpla la consecuencia que es la tesis, ¿no? Que es lo que tengo que probar, que es el quid, digamos, del argumento en sí. Hipótesis implica tesis. Bueno, lo he mencionado así caseramente. Esto de hipótesis implica tesis lo manejamos en la vida real, pero no estamos robotizados aplicando P implica Q. Por ejemplo, cuando uno dice P implica Q, lo dice en general como en lógica proposicional, que ya vamos a innovar dentro del tema de lógica. Pero P implica Q significa P la hipótesis, Q la tesis, o sea, la consecuencia. P implica Q. Hipótesis implica tesis. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, si me baño, entonces me mojo. Bueno, sí, es algo obvio. Pero bueno, es un argumento. Obviamente, si no me mojo es porque no me estoy bañando, salvo que, bueno, no estoy hablando de la lluvia. Claro, si meto como hipótesis la lluvia, bueno, ahí sí cambia el argumento. Pero supongamos que digamos que no llueve ese día. Y digo, si me baño, o sea, si me ducho, entonces me mojo, listo, ya está. Porque también, bueno, podría llover y me estoy mojando porque estoy caminando por la calle. Bueno, le estoy dando un argumento simple, digamos, si tengo sed, entonces tomo agua, si llueve, entonces abro el paraguas. Bueno, ese entonces indica una consecuencia bajo el efecto de un antecedente, ¿no? Si llueve, entonces abro el paraguas. Si llueve, sería la hipótesis, entonces implica, abro el paraguas, sería la tesis. Bueno, en lógica proposicional se maneja así el implica o el condicional lógico, que es el entonces. Bueno, gramaticalmente es el entonces en el lenguaje humano, pero en el lenguaje lógico simbólico es el implica. O sea, es el lenguaje que se utiliza de P implica Q, donde esto sería el implica o entonces.
Lo que pasa es que los seres humanos hablamos de entonces, no vamos a decir implica o no vamos a hablar de símbolos o no hablamos con símbolos. Hablamos en un lenguaje que es el lenguaje humano, que también es muy peligroso y de alguna manera medio como que puede haber confusiones. Es como cuando uno habla por WhatsApp y manda un mensaje y el otro lo entiende de mala manera. Por ahí uno no lo quiso decir de mala manera, pero bueno, quiso transmitir un mensaje, pero no digamos, en cierta forma agresiva, sino que el otro lo tomó en forma agresiva. Bueno, porque el lenguaje es muy ambiguo, el lenguaje humano, pero en cambio el lenguaje proposicional, el lenguaje lógico, es muy taxativo, o sea, es muy preciso, no va a fallar. P implica Q y se terminó. Es como decir, esto es un teorema, ¿no? Una propiedad, teorema o propiedad. O propiedad. Es un argumento lógico. P implica Q. O sea, si n, por ejemplo, un ejemplo, si n es mayor o igual que 2, entonces n es mayor o igual que 1. Bueno, esto es un teorema. Esto es una proposición muy simple. Claro, hay teoremas que son complicadísimos. Pero esto sería un ejemplo de un teorema, donde lógicamente esto hace las veces de P y esto hace las veces de Q. Al P lo vamos a llamar hipótesis, que son los elementos que tenemos para nuestro argumento. A partir de estos elementos, cosa suficiente como para poder demostrar esto, que es la consecuencia, que es la tesis de mi teorema. Eso es un argumento válido, una proposición demostrable, se puede demostrar y lo podemos demostrar que si n es mayor o igual que 2, n es mayor o igual que 1. Bueno, sí, uno puede demostrarlo y uno tiene que formalizar ese razonamiento. Uno puede decir, bueno, ¿para qué voy a demostrar esto si 2 es mayor que 1? Obviamente, bueno, si yo tengo un número natural mayor o igual que 2, seguro que va a ser mayor que 1. ¿Qué sé yo? Si tengo n igual a 3, 3 es mayor que 2. Bueno, si, obviamente, si 3 es mayor que 2, 3 es mayor que 1. Bueno, uno en la vida real ya lo sabe, lo tiene asumido. Entonces dice, ¿para qué vamos a demostrar esto que es una gilada? No, 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 no es una gilada. En realidad uno puede pensar intuitivamente y decir, bueno, esto es algo obvio, esto es algo común, esto es algo simple, ¿qué voy a demostrar algo tan simple, tan trivial? No, 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 no. Esto se demuestra matemáticamente. Y la matemática es una ciencia rigurosa. Formalmente hablando, no podemos aceptar las cosas porque sí. En matemática siempre hay que preguntarse por qué, por qué, por qué esto, por qué lo otro. Después de tanto preguntar, seguro que voy a llegar a la raíz del árbol. Cuando digo a la raíz del árbol, estoy diciendo voy a llegar a definiciones, axiomas, que son argumentos irrefutables que no necesitan ningún tipo de demostración. Entonces, bueno, obviamente si me pregunto muchas veces por qué, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, no. Más allá de eso, hay todo un plano metafísico porque debajo de las raíces hay tierra y sigue habiendo tierra. Bueno, esa es la metafísica del conocimiento filosófico, ya bueno, estaríamos delirando, pero no, la matemática parte de la punta de la raíz hacia arriba. Esas puntas de las raíces son las definiciones y axiomas que después, a medida que me voy adentrando al tallo de ese gran árbol matemático, bueno, voy encontrándome con argumentos, propiedades, teoremas y se va contrarramificando haciendo un gigantesco árbol de conocimiento matemático. Esa es la matemática, que es un árbol infinito, infinito de infinitas ramas, de infinito conocimiento, de infinitas propiedades. Nunca se termina la cantidad de definiciones y axiomas y propiedades que puede haber. Y son infinitas, son infinitas. Uno no sabe hasta dónde termina. El conocimiento es infinito. Bueno, volviendo al tema este. Hipótesis implica tesis. P implica Q. Es un teorema. Es simple y se puede demostrar. Se puede demostrar. Uno dice, ya está. No, no demostré. Esto es una pavada. No, no, no. Vamos a demostrarlo.
Vamos a demostrarlo con todos los axiomas que ya habíamos visto en las clases pasadas. O sea, no voy a dar una cosa que no haya dado, digamos, no voy a demostrar algo que no haya dado en el sentido de, bueno, de todos digamos, con los argumentos necesarios para hacer la demostración. Yo ya no voy a demostrar algo que esté fuera de lo común, de lo dado. Obviamente que a medida que vamos avanzando vamos aprendiendo más cosas. Pero bueno, con todos los axiomas y definiciones que hemos visto hasta ahora en los anteriores capítulos, anteriores videos, podemos hacer esta demostración. Y es una demostración sencilla. Si n es mayor o igual que 2, entonces n es mayor o igual que 1. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo puedo empezar a demostrar una cosa como esta? ¿No? Bueno. Entonces hay que más o menos eh, poner un poco digamos, de repaso ante lo que hemos visto. Porque eh, yo parto de acá, de la hipótesis. Uno generalmente cuando demuestra un teorema parte por lo general de la hipótesis. La hipótesis es esta data que tengo, esta información que me va a posibilitar en forma suficiente llegar acá, a la tesis, a n mayor o igual que 1. Y ahí se demostró la proposición y si la demuestro, la proposición, el teorema es absolutamente válido. Entonces, bueno, vamos a tratar de demostrar esto. Yo parto de acá, n mayor o igual que 2. Ahora, yo sé que 2 es mayor a 1. 2 es mayor que 1. No es igual a 1 porque todo número es igual a sí mismo. 2 no es igual a 1. 2 es mayor que 1. 2 es mayor que 1 ya por la movida de que si, bueno, es un conjunto inductivo el conjunto de números naturales. Estamos trabajando lógicamente con n naturales, no con cualquier número. Obviamente seguimos con naturales. 2 se puede poner uno más uno. Bueno, esto quedaría así. Uno más uno es mayor que uno. Obviamente, acá hay más cantidad de uno que acá. Uno puede entenderlo cuantitativamente de esa forma, ¿no? Bueno, lógico que si uno grafica, salió bien la línea. Ahí, ¿dónde está? Bueno, acá, ahí está. Sí, soy muy quisquilloso con el tema de la línea. No me gusta lo de esa línea. No sé si va a salir ahora. Va, no importa. Este es el uno. Bueno, el cero debe estar por acá, no importa. Pero este es el 2. El 2 es el consecutivo al uno. Obviamente que todos los números que están a la derecha son mayores que los que están a la izquierda. Lógicamente, esto es cierto. Bueno, 2 es mayor que uno. Ahora, ¿qué uso ahora para poder terminar o concluir mi demostración? Porque es una demostración cortita. Yo sé por un lado que n es mayor o igual que 2. Por otro lado, a su vez, 2 es mayor que 1. ¿No? Entonces, uno podría ponerlo sí. N es mayor o igual que 2. 2 es mayor que 1. Entonces, ahora tenemos que usar algún axioma, alguna definición, porque no puedo decir, bueno, sí, está bien, n es mayor que 1. No, no, no. Hay que usar un argumento para terminar mi demostración. Si no, no está bien razonado. El argumento que vamos a usar es el axioma de transitividad, que ya lo hemos visto. Fíjense, hay conexión inestable. Ahí se escucha porque hubo una conexión inestable. Pero bueno, una vez se corta. Fíjense que lo que estamos usando es el axioma de transitividad, porque n es mayor o igual que 2, 2 es mayor que 1, entonces n es mayor que 1. Bueno, esto por el axioma de transitividad. Ya habíamos visto que si A es mayor que B y B mayor que C, A es mayor que C. Eso lo vimos. ¿Y eso se demuestra? No, es un axioma. Y todo axioma no carece de demostración, no necesita demostrar nada. Se acepta. Es la raíz del árbol, claro. ¿Cómo voy a discutir la raíz del árbol si de ahí nace el árbol? Debajo de las raíces no hay nada. No, parto de ahí. Entonces parto
del axioma de transitividad que me posibilita terminar con la demostración. N es mayor que uno. Bueno, listo. Llegué a esto. A n mayor, acá dice n mayor o igual que 1, pero yo llegué a n mayor que 1. Entonces, vamos a hacer una aclaración. Eh, yo tendría que haber llegado, como dice la tesis, acá a n mayor o igual que 1, y llegué a n mayor que 1. Entonces, ¿qué pasaría que, digamos, si yo en vez de aceptar n mayor que 1 acepto n mayor o igual que 1? ¿Esto qué significa? Bueno, esto se lee así. Es n mayor que 1 o n es igual a 1. O sea, n mayor que 1 o n es igual a 1. Bueno, en definitiva, si yo lo pongo así, no está mal. En vez de ponerlo n mayor que 1, lo pongo n mayor o igual que 1, no está mal. ¿Por qué? Porque el n mayor o igual a 1 ya contiene el n mayor que 1 que está acá en la tesis de mi demostración. El n igual a 1, bueno, el n igual a 1, ¿qué hago? Bueno, en realidad eh, no tiene mucho sentido. Si lo agrego, lo dejo, digamos, lo dejo o lo saco. Este valor mucho sentido no tiene. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de mi hipótesis que n es mayor o igual que 2. O sea que uno no es mayor que 2. Entonces, como uno no es mayor que 2, este valor lo saco. O sea, uno no puede ser mayor o igual que 2. Esto no es cierto. Entonces, descarto esta posibilidad. O sea que si yo lo pongo así, está bien. Como acá hay una O, la O significa una disyunción gramatical. O n es mayor que 1 o n es igual a 1. Como este caso no va, lo desecho, lo tiro a la basura y me quedo precisamente con este caso, que es el caso que, digamos, es el producto de mi demostración. O sea que si lo pongo así, n mayor o igual que 1 o n mayor que 1, acá al final no hay cambio, no hay problema, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque este último caso, que es n igual a 1, lo descarto por el solo hecho de que estoy partiendo en una hipótesis que dice que n es mayor o igual que 2. Y n igual a 1 no puede ser porque 1 no es mayor que 2. Entonces, bueno, o lo pongo n mayor que 1 o lo pongo n mayor o igual que 1, es lo mismo. Pero yo ya llegué a la tesis. Y así se demostró, a través del axioma de transitividad. Una demostración clara, sencilla, básicamente sencilla. Digamos, se demuestra. Es decir, igualmente no quita el hecho de que uno piense antes de hacer una demostración formal, no quita el hecho de que uno lo razone intuitivamente. Si n es mayor o igual que 2, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 1.000.000. Y así punto suspensivo. Todos esos números van a ser mayor o igual que 1. Mayor que 1 seguro. Entonces ya está, uno intuitivamente ya lo sabe. Pero lo tiene que demostrar. Y la forma de demostrar es a través del axioma de transitividad. Básico, fácil, no es gran cosa. Sí, bueno, ¿molesta un poco? Sí, molesta. ¿Para qué utilizo esta demostración si intuitivamente lo entiendo? No, bueno, sí, claro, se entiende, por supuesto, pero como la matemática es una ciencia formal, necesita basarse en axiomas y definiciones y propiedades que me aseguren formalmente una demostración correcta. Es eso, simplemente. Ese es el rigor matemático. Bueno, muy bien. Hablamos de esto. Vamos a analizar si lo siguiente que viene es una proposición. Voy a borrar todo esto. El tachito de basura está acá. Total, que esto queda en el video. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué pasaría ahora si me preguntan lo siguiente? ¿Es una proposición o teorema el siguiente argumento?
Por ejemplo, me dicen, estamos trabajando con números naturales, ¿no? N mayor o igual que uno, entonces n es mayor o igual que 2 con n perteneciente al famoso conjunto de los naturales. Bueno, la pregunta, ¿es una proposición o teorema del siguiente argumento? Esa es la pregunta. Bueno, es lo mismo que me dijesen analizar el valor de verdad de la siguiente afirmación. También aparece así en los exámenes en la facultad. Analizar el valor de verdad, el valor de verdad de la siguiente afirmación. Bueno, el valor de verdad significa si realmente la afirmación es válida. Si es válida, porque caso contrario sería incorrecta, contradictoria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que yo lo mencioné en otros videos. ¿Qué es lo que se hace cuando uno tiene que analizar el valor de verdad de un argumento cualquiera? Me dan un ejercicio y me dicen, bueno, analice el valor de verdad de lo que estoy diciendo, de esa afirmación, de ese argumento. ¿Será cierto o no? Que si n es mayor o igual que uno, entonces n es mayor o igual que 2, sabiendo que n es un número natural. Esa es la pregunta. Siempre que me den un ejercicio así, siempre tengo que usar el concepto de contraejemplo. Siempre. Siempre que me pidan analizar el valor de verdad, tengo que usar lo que se llama un contraejemplo. ¿Qué era un contraejemplo? Bueno, era un ejemplo que negaba la afirmación en general. Un ejemplo cualquiera, un ejemplo numérico que se me ocurra en la cabeza numéricamente tirando valores. Si yo agarro un valor, un número natural, ¿no? Cualquiera, que sea mayor que uno, pero que no sea mayor que 2, entonces esto es un fracaso total, es un absurdo total, no es válido en general, no es cierto en general, es falso. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dan una propiedad de un teorema, el teorema es válido para todo el conjunto numérico o por aparte o por una gran parte de ese conjunto numérico. No puede ser que un argumento se cumpla para un caso y no se cumpla para otro caso. Entonces, pongámosle que ahora ponemos un 3 acá, para hacerlo mejor. Es lo mismo. Entonces, supongamos que agarramos n igual 2. Bueno, se cumple la hipótesis. ¿Por qué? Porque con n igual a 2, 2 es mayor que uno, entonces, bueno, listo. Se está cumpliendo de que el número que estoy tomando es mayor que uno, ¿no? Si n es igual a 2, 2 es mayor que uno, entonces n es mayor que uno. Sin embargo, a pesar de que la hipótesis se cumple, no se cumple la consecuencia de la afirmación sería como la tesis. ¿Por qué? Porque, bueno, n igual a 2, a pesar que es mayor que uno, no es mayor a 3. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo, n igual a 2, si tomo n igual a 2, 2 no es mayor o igual a 3. Entonces, esto es un contraejemplo. Un ejemplo en particular cualquiera, numéricamente hablando, acá no hay muchos valores que elegir. Tomo un ejemplo cualquiera donde no se cumple la hipótesis, perdón, donde se cumple la hipótesis y no se cumple la tesis. Eso es un contraejemplo. Un ejemplo que niega la afirmación, porque acá me están diciendo tácitamente
tácitamente de que si n es mayor o igual que 1, entonces n va a tener que ser mayor o igual que 3. Sí o sí para cualquier número natural. Y eso no es cierto. Eso no es válido. Eso no es válido en general. Por ejemplo, si tomo n igual a 4, claro, ¿qué viveza? 4 es mayor o igual que 1, entonces 4 es mayor o igual que 3. Está bien. Y si tomo 5, va a pasar lo mismo. Si tomo 6, si tomo 7, si tomo 1.000.000, va a pasar lo mismo. De que 1.000.000 va a ser mayor o igual que 1 y obviamente que mayor o igual que 3. Pero ¿qué pasa si tomo n igual a 2? Si tomo n igual a 2, me estoy dando cuenta de que cumpliéndose esta condición, que es una condición suficiente, que es n mayor o igual que 1, no se cumple la consecuencia de esta, que es n mayor o igual que 3, porque n igual a 2, si bien es mayor que 1, pero no es mayor que 3. Entonces, esto no es cierto, porque acá me están diciendo tácitamente que si cualquier número natural n que sea mayor o igual que 1, va a ser mayor o igual que 3. No es cierto, porque si tomo el caso n igual a 2, es un fracaso. 2 es mayor que 1, pero 2 no es mayor que 3. Entonces, esto, con este contraejemplo, yo puedo asegurar que el argumento es falso. Entonces, la moraleja final que dejo antes de cortar e ir al video 10 es la siguiente. El contraejemplo es un ejemplo contrario que se opone a la afirmación. Un ejemplo cualquiera, numéricamente hablando, lo puedo encontrar a dedo. Si encuentro un ejemplo donde, si bien se cumple esta condición y no se cumple el consecuente, que es esto, entonces con ese ejemplo rotundamente digo que la afirmación, el argumento es falso en general. El argumento es falso en general. Si es falso en general, es falso totalmente. Y eso, a eso me refiero con encontrar un contraejemplo. Un contraejemplo es un ejemplo contrario a lo que afirma el argumento. Por eso se llama contraejemplo. Es un ejemplo contrario que niega rotundamente el argumento. O sea, si bien se cumple esta hipótesis, esta condición, que n es mayor o igual que 1, pero no se cumple esta consecuencia que es la tesis. O sea, yo puedo encontrar un ejemplo, si es que lo encuentro, y si lo encuentro, digo, está bien, esta condición se cumple, pero la consecuencia no. Entonces el argumento es rotundamente falso, porque esto me dice que esta condición suficiente debería cumplirse siempre para todo número natural, y sin embargo encuentro n igual a 2, que si bien es mayor que 1, pero no es mayor que 3. Entonces esto es falso. Entonces la moraleja nos dice lo siguiente. Un contraejemplo, dicho de otra forma, ¿no? Un contraejemplo es un ejemplo contrario, ¿no? Que, vamos a poner por acá. Es un ejemplo que cumple la hipótesis, cumple la condición suficiente, porque con esa dice suficiente porque no necesito más condiciones para asegurar la tesis de mi argumento. O sea, acá el contraejemplo es un ejemplo que cumple la condición suficiente, que es la hipótesis, pero no cumple la consecuencia de mi argumento, que es la tesis, ¿no? Esta es la hipótesis y esta es la tesis. Si encuentro un ejemplo, aunque sea mínimo, cualquiera, donde no se cumpla la donde se cumpla la hipótesis y no se cumpla la tesis, listo, ese argumento es
falso. Ahora va a poder, vamos a ver en el próximo video quizás, por ahí tratamos de encontrar un contraejemplo y no lo encontramos. Bueno, si nosotros nos pasamos todo el día buscando un contraejemplo, bueno, ah, si uno apuesta a encontrar dos o tres contraejemplos y la cosa no funciona, o sea, no encontramos ningún contraejemplo de ese argumento, es muy sospechoso de que sea falso. Seguramente puede ser verdadero y si es verdadero tenemos que jugarnos por hacer una demostración formal a partir de axiomas y definiciones y propiedades conocidas. Bueno, los dejo con esto y repasen todo. Nos vemos en el video número 10 de matemática. Vamos a seguir razonando problemas de esta naturaleza. Y después sí, vamos, yo me detengo muchas veces haciendo ejercicios porque me parece que la forma de razonar es haciendo ejercicios y no dar la clase robótica de 1000 axiomas y definiciones que después no los sé poner en práctica. No, ya los vamos a ir viendo todos esos nuevos axiomas, pero prefiero poner en práctica los sabios. Así que bueno, voy cortando, que les sea leve, repasen todo, vengan con dudas. Estoy viendo, ajá, acá está. Vengo a cortar y nos vemos en el video 10. Chau, chau.